Buenas noches, mi nombre es Daniel Carlos Ajuacho López, soy estudiante de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de OTEPSA. Esta noche vamos a poder ver temas importantes como son la logística internacional y distribución física internacional. Primero vamos a empezar definiendo qué es comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de los finales o materias primas a cambio de una contraprestación. La logística internacional. La logística internacional se refiere a la gestión de los procesos y actividades relacionadas con el movimiento de los bienes, servicios e información a través de las diferentes fronteras. La logística internacional se encarga de planificar, organizar, controlar todas las actividades necesarias para realizar un intercambio efectivo de bienes y servicios a escala internacional. El objetivo principal de la logística internacional es asegurar el flujo logístico eficiente desde el punto de origen hasta un punto final, que es el punto de destino, considerando aspectos aduaneros, legales, costos de transporte, almacenamiento, estiva, desestiva, entre otros. La meta, según el Centro de Comercio Internacional, la meta global es hacer llegar los bienes correctos en las cantidades requeridas al lugar acordado con el menor costo total y el mínimo de tiempo transcurrido para satisfacer las necesidades del consumidor y en el mercado exterior, justo a tiempo y con una buena calidad. Vamos a ver en logística internacional los elementos que la conforman. Son 6 elementos que la conforman: son el transporte, almacenamiento, inventarios, cumplimientos aduaneros, visibilidad de la cadena de suministro y gestión de recursos. El elementos, el transporte. El transporte es el movimiento físico de las mercancías. Es tal vez el aspecto más visible de la logística internacional. Sus diferentes modos de transporte, como son el aéreo, el terrestre, el marítimo, o estas combinadas multimodales, cada una de ellas tiene un impacto importante, ya sea en costos o en tiempos de entrega. Almacenamiento. El almacenamiento, la ubicación es muy importante porque tiene que ser una ubicación estratégica de los almacenes para poder distribuir de una manera efectiva en menores tiempos a menores costos. Es por eso que los almacenes muchas veces en países grandes se encuentran cerca de las costas para que no tengan un costo mayor cuando tengan que importarlos o exportarlos. El almacenamiento correcto nos ayuda a optimizar la administración de inventarios. La tecnología avanzada nos puede ayudar para un mejor resguardo de las mercancías almacenadas. Los inventarios o stock. Los profesionales de logística internacional debemos saber equilibrar la cantidad adecuada de stock que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque el exceso de inventario inmoviliza el capital. Podemos perder dinero porque los mismos productos almacenados se pueden llegar a vencer, pero al contrario, si tenemos poco producto en stock, entonces podemos perder ventas o podemos perder clientes. Hay una delgada línea entre un sobrestock a tener poco stock, entonces tenemos que saber acomodar todo ese tema. El cumplimiento aduanero. El cumplimiento aduanero se refiere a todas las actividades que debemos llevar a cabo para cumplir con las leyes y regulaciones aduaneras de cada país. Estas leyes están diseñadas para proteger tanto a los consumidores como a los importadores o exportadores de cada país, para que sea un comercio justo y equitativo. La visibilidad de cadena de suministros. El seguimiento en tiempo real y la monitorización de bienes y productos a medida que se mueven a través de las fronteras garantiza la transparencia y la responsabilidad de la cadena de suministros. Podemos ver la gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo se debe analizar bien, se debe preparar. ¿Por qué? Porque tenemos que mitigar todos los eventos que puedan transcurrir desde que la mercancía sale desde el país de origen. Pueden pasar varias cosas y nosotros tenemos que estar preparados para poder sobrellevar cada uno de esos, y también tener cosas como los seguros y demás para mitigar todos estos riesgos.
Estos son los elementos que conforman la logística internacional, los más importantes. En tipos de logística tenemos la logística vista desde la empresa, que sería la logística interna y la logística externa. También podemos ver la logística de producción y la inversa. Y también podemos ver las logísticas de aprovisionamiento, producción, stock, transporte y aduanero. Vamos a ir explicando cada una de estas. La logística interna es la planificación, ejecución y control de procesos y estrategias que una empresa debe llevar a cabo para administrar y optimizar sus flujos físicos y de información. Es decir, que debe tener los recursos necesarios en el lugar correcto, al momento adecuado, para que todo fluya. La logística externa. Esto va terminando la producción, lo que tenemos que hacer para que los productos lleguen al consumidor final. Es decir, tenemos que ver los inventarios, gestiones de inventarios, transporte, la entrega de producto final a los clientes. También podemos hablar de la logística inversa. Es la logística de distribución. La logística de distribución es el conjunto de actividades relacionadas con la gestión de mercancías, desde que salen desde la fábrica directamente a la línea de montaje hasta que se entrega al cliente o se entrega un pedido. La logística inversa. La logística inversa se ha visto en los últimos años. Esta logística inversa ha sido creada para reciclar los productos, para que no haya mucha contaminación, para cuidar el medio ambiente principalmente. La logística convencional se traslada el producto de un punto A a un punto B, mientras que la logística inversa vuelve del punto B al punto A, de manera que cada empresa establece un canal de recuperación de residuos, ya sean industriales, electrónicos, de construcción, etc. Por ejemplo, podemos hablar de la empresa HP que vende sus tóner, pero el polvo es bien contaminante. Entonces, para cuidar el medio ambiente, pide a los usuarios que devuelvan el producto y ellos reciclan todo lo que es el plástico y le dan un tratamiento especial al polvo que es contaminante. Entonces, así están ayudando al medio ambiente y también dan descuentos por ese servicio que los clientes vienen a entregar, y así cuidamos el medio ambiente. Yo pienso que una de las primeras logísticas inversas se puede ver en las botellas retornables de gaseosa. Antes eran de vidrio, el cliente consume, lleva a la tienda de barrio, esta se rellena, hace que la misma gaseosa no sea un costo elevado. Entonces puede ser que sea una de las primeras en este género. Sin embargo, podemos hablar del tipo de logísticas. Nos referimos a los procesos y las herramientas utilizadas de cada una de las partes en la cadena de procesos logísticos. Y podemos diferenciar, por ejemplo, entre los siguientes. ¿Cómo podemos empezar? Es con el aprovisionamiento. La logística de aprovisionamiento gestiona y controla que la empresa disponga de un flujo continuo y controlado de materias que se necesitan para llevar a cabo su actividad, la empresa, ya sean materias primas, suministros para producción o productos terminados para la venta, porque no todas las empresas se dedican a la producción. Si una empresa agarra y vende televisores, entonces la logística de aprovisionamiento sería el importar los televisores para vender y no así el producirlos. La logística de producción engloba todos los procesos logísticos sugeridos, desde la compra de materias primas, bienes, materiales, movimientos en las instalaciones hasta la creación del producto final. Podemos ver el stock. La logística de stock o almacenamiento se dedica especialmente a gestionar la existencia física de esos productos finales, pero también de materias primas. Es decir, que ve tanto el lado de aprovisionamiento, pero también puede ver el lado de tener los productos terminados para la venta. La logística de información. La logística de información gestiona todos los flujos de información que circulan dentro de la empresa, ya sean internos o externos. Este tipo de logística va de la mano junto con los procesos de gestión de flujos de materiales. La logística de transporte. La logística de transporte, su principal objetivo
esta logística es determinar el mejor medio, la mejor ruta para optimizar tiempos y costos. Entonces, si tenemos un menor tiempo, un menor costo, vamos a tener mayores utilidades. Después podemos ver la logística aduanera. Como su propio nombre lo dice, es la logística que refiere a todo lo que engloba el proceso aduanero. Son procesos encaminados a optimizar movimientos de mercancías por distintas fronteras a través del control de aduanas para cumplir todas las regulaciones existentes de carácter obligatorio en cada una de ellas. Vamos a ver la distribución física internacional, llamada también TFI. En la distribución física internacional vamos a ver 4 temas principales: el entorno, los tipos de carga, etapas que tiene la DFI, los costos de DFI y los 5T. Primero vamos a empezar con el entorno del DFI. ¿Quiénes son los actores claves en esta DFI? Podemos ver el exportador, es una persona jurídica que se dedica a vender productos fuera de sus fronteras, al exterior, a cambio de una contraprestación. El operador logístico es aquel que tiene la capacidad técnica para encargarse de almacenar, preparar los pedidos, transportar las mercancías en ámbitos internacionales de forma eficiente. Los operadores logísticos generalmente son los que tienen almacenes, hacen las consolidaciones, nos prestan el servicio de conseguir buenas navieras, buenos transportes. Ellos generalmente son los operadores logísticos. El agente despachante es una persona natural, tiene que ser profesional, tiene que rendir un examen ante la aduana para ver que está calificado, porque es un auxiliar de la función pública aduanera. Está autorizado por la Aduana Nacional para ejecutar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta o para terceros, personas. Bien. Después podemos hablar de la terminal portuaria. La terminal portuaria es una unidad física, es un lugar físico, funcional por excelencia de un puerto. En ella se concentran las ofertas de servicio necesarias para cumplir una función elemental en el puerto, que consiste en transferir la mercancía desde el mar a la tierra o de tierra a mar. El transporte internacional. El transporte internacional es el movimiento de mercancías y personas a través de fronteras internacionales. Es importante porque permite la comercialización global de bienes y servicios, lo que impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad de vida, al permitirnos acceso a variedad de productos y servicios en este mundo globalizado. El transporte interno, a diferencia del transporte internacional, son las mercancías que van circulando, pero dentro de nuestras fronteras, es decir, que no sale del país. Después podemos ver al importador. El importador es aquel empresario o empresa que se dedica a comprar productos de proveedores en el exterior para luego comercializarlos en nuestro mercado local. Tipos de carga. Podemos ver 6 tipos de carga: en general, a granel, frágil, perecedera, peligrosa y sobredimensionada. Muchas de estas son por naturaleza y otras cómo se cargan. Vamos explicando los tipos de carga que existen. La carga general es una carga, como su nombre indica, es una carga que comprende todo tipo de distinta naturaleza. Lo que le hace que esta carga se la llame así es que se puede poner por unidades, se puede contar, se puede agrupar y se puede manipular de forma fácil. Entonces, estas, cuando se pueden agrupar y se pueden juntar, ya sean en palets, contenedores y demás, hacen que se pueda manejar de una forma más rápida y más eficiente. La carga a granel, a diferencia de la general, la carga a granel se transporta en grandes cantidades, no se puede contar. Es como decir, los granos de soya o los minerales no se pueden contar. A estos generalmente se los trata por volúmenes, por peso, por toneladas. Entonces, estos generalmente se acopian en ciertos lugares y se transportan. Su transporte resulta siendo su mismo recipiente, es decir, si se va a transportar en un ferrocarril,
o se va a transportar en un barco, o se va a transportar, se convierte su transporte en su mismo recipiente. Después podemos ver las cargas frágiles. Las cargas frágiles, como su nombre muy bien lo indica, estas se caracterizan por su naturaleza. Este tipo de cargas las hay que cuidar, las hay que saber embalar. ¿Por qué? Porque en la manipulación se pueden dañar y podemos perder bastante dinero al resultar. Entonces, para esto tenemos que tener revisiones, tenemos que saber poner mejores embalajes, saber cubrir la mercancía, saber etiquetar la mercancía. Entonces hay que poner protección adicional para que no sufra nada en tanto el transporte o el manipuleo que va a tener, ya sea un transporte multimodal o un transporte normal. Seguimos con los tipos de carga perecedera. El tipo de carga perecedera tiene un tratamiento especial porque el tiempo de vida es más corto, tiene un tiempo de vida determinado, un periodo de vida, ya sea 1 año, 2 años o a veces son meses simplemente. Es por eso que este tipo de carga perecedera necesita un transporte tal vez más rápido. Podemos enviarlo ya sea por vuelo. Este tipo de carga perecedera muchas veces se envía por vuelos o demás. Por su naturaleza, la carga implica necesidad de completar un proceso logístico en un periodo de tiempo concreto. O sea, tenemos que hacerlo en ese periodo que nos determina. Después tenemos la carga peligrosa. La carga peligrosa igual tiene que ser bien manipulada, tiene que tener, igual que la frágil, bien etiquetado todo, pero a diferencia de la frágil, esta no es porque se pueda romper o pueda recibir algún daño, más al contrario, sino que la mercancía esta, la peligrosa, puede dañar tanto al usuario o al bien que lo transporta. Es decir, si estamos manejando un bien radioactivo, estamos manejando explosivos y demás, pueden dañar a las personas que los manipulan o pueden dañar al mismo camión o al mismo contenedor o barco. Entonces, ejemplos de una carga peligrosa pueden ser cosas radioactivas, cosas biológicas, cosas inflamables, explosivos. Y por último tenemos las cargas sobredimensionadas. Las cargas sobredimensionadas es aquella que, por ser más grande de los estándares internacionales, porque los barcos, los contenedores y demás generalmente tienen unos estándares internacionales para manejar las mercancías, estos son mucho más grandes, entonces necesitan un tratamiento especial, necesitan ser transportados de distinta forma, necesitan que si la normativa, por ejemplo, del país lo permite, si tenemos la carretera para poder transportar este tipo de cargas sobredimensionadas, necesitamos vehículos especiales, necesitamos, ahora si son muy pesados, también necesitamos otro tipo de grúas y demás. Entonces esos son los tipos de cargas sobredimensionadas. Vámonos por las etapas del DFI. Las etapas del DFI son cómo tendríamos que ir acondicionando la mercadería todo. Vamos a empezar por el acondicionamiento de la carga. El acondicionamiento de la carga se debe hacer empezando por el envase, empaque y terminando en el embalaje. El envase es aquel elemento que está en contacto directo con el producto, es decir, el que le alberga, el producto que no se salga. Por ejemplo, una gaseosa sería el recipiente de vidrio. El empaque es la envoltura que lo protege y generalmente se utiliza con fines publicitarios. Puede incluir datos de la marca. Pongamos un ejemplo de una crema dental. Viene primero la crema dental y por encima viene ya un cartón pequeño. Ese cartón pequeño, ahí nos ponen cosas como la marca, nos ponen los datos, la fecha de caducidad, nos ponen las instrucciones de uso, otros datos relevantes que debemos saber, o a veces también por normativas del país nos piden que pongamos, por ejemplo, en galletas y demás, altos en grasa, saturados, en calorías y demás. El embalaje es todo aquello necesario que se necesita en el proceso de acondicionar los productos para protegerlos y agruparlos de manera temporal, pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. Es cuando agarramos y las juntamos
en un pallet y las tenemos que envolver, embalar, porque estas las tenemos que almacenar o transportar. También hay el etiquetado. El etiquetado nos sirve bastante, es una información útil, precisa. Hay mercancías que sí o sí necesitan el tema del etiquetado. Por ejemplo, tenemos que poner no volcar, no exponer a ciertas temperaturas, que es frágil, que es radioactivo. Para eso nos sirve, y para que el operador que esté descargando o manipulando esta carga con las etiquetas se dé cuenta de eso. Después podemos hablar de la unitarización. La unitarización generalmente se utiliza para la carga general y no así para la carga granel. La unitarización se puede hacer en pallets y en contenedores. Los pallets son una plataforma horizontal, generalmente de madera, o los primeros que han sido de madera. Facilitan que la mercancía sean movidas mediante horquillas. Entonces uno acopia las mercancías en volúmenes más grandes, los pone sobre el pallet y las horquillas van levantando. Las mercancías se deben distribuir de forma homogénea en altura y superficie en cada pallet. Hay dos tipos de pallet, los más conocidos: el isopallet o pallet americano, que tiene una medida de 1 metro con 20 centímetros por 1 metro. El otro pallet que se utiliza bastante es el pallet europeo o Europallet, que tiene las medidas de 1 metro por 80 centímetros. Estos pallets pueden ser de 2 o de 4 entradas. Hay pallets que son de 2 para 2 horquillas y se pueden manejar, y hay otros que son transversales, que son de 4. Algunos pueden ser reversibles y otros no reversibles. Hay pallets que cuentan con aletas, es decir, que la parte del costado del pallet sobresale para la suspensión por eslingas. Eso generalmente se utiliza en transporte marítimo, cuando tenemos que levantar cargas con grúas. Por su material, los pallets, podemos ver que los primeros pallets eran de madera. Estos pallets tenían que tener normas de cómo hacerlo, tenían que fumigarlos y demás. Entonces han habido, tras el transcurso del tiempo, creando nuevos pallets. Hay unos pallets metálicos para productos mucho más pesados. Se han creado pallets de cartón para una carga mucho más liviana, y que también estos pueden ser reciclados, los de cartón. Hay otros pallets que son los de plástico, que han ganado bastante terreno en este mundo de los pallets, porque son fáciles de limpiar, de desinfectar, y aparte tienen una mayor durabilidad y una vida útil mucho más larga que un pallet de madera. Seguimos con los contenedores. Los contenedores es un recipiente metálico de dimensiones estandarizadas internacionalmente. Sirven para la carga, generalmente pueden ser para una general, una granel, una frágil. Hay distintos tipos de contenedores. Se utiliza más que todo para las vías marítimas, fluviales, pero también entran las terrestres, porque estas están diseñadas como para que se pueda utilizar para varios tipos de modo de transporte o medios de transporte, según la mercancía lo requiera, según la necesidad de las mercancías. Los contenedores, los más conocidos son los dry banks o los de box, que son los más conocidos. De estos generalmente vienen de 20 y 40 pies estándar, los 20 llamados TU y los 40 llamados FU. Los contenedores, podemos encontrar otros contenedores para otros tipos de mercancías, por ejemplo los reefer o los Conair. Los reefer son utilizados para carnes, o tienen su propio sistema de refrigeración, entonces tanto en caliente o cuando un producto necesita una temperatura exacta. El Conair, a diferencia del reefer, no tiene su equipo de refrigeración propio. Estos van conectados en el barco y demás. Existen otros tipos de contenedores hipováricos. Estos cuentan con un sistema de ventilación, un sistema de vacío y mantiene la humedad dentro del contenedor. Estos son empleados en transportes para cosas perecederas, plantas, flores, para frutos secos,
y demás. También tenemos el contenedor, el open top, que nos quiere decir que la parte de arriba se puede desmontar, es removible, se puede tapar o no tapar esa parte, se puede poner una lona y demás. Estos tipos de contenedores son para cuando las cargas son más grandes, a veces los mármoles o algunas cargas son mucho más altas, entonces se puede utilizar este tipo. Después estamos los contenedores flat track. Los contenedores flat track, a diferencia del open top, de este contenedor aparte, la parte de arriba, las partes laterales también se pueden remover. Entonces, estos contenedores están diseñados para las cargas sobredimensionadas. Cuando es una maquinaria y es más grande, un tractor o algo, entonces remueve tanto la parte de arriba como la parte de los costados. Tenemos los contenedores graneleros. Los contenedores graneleros también tienen ventilación. Un contenedor granelero está diseñado para este tipo de carga. Entonces nos ayuda para el vaciado de las mercancías de forma más rápida y demás. Están acondicionados generalmente para este tipo específico de carga. Los contenedores tanque existen múltiples o diferentes diseños de estos tanques. Podemos ver que son los que pueden transportar gases, pueden transportar líquidos corrosivos, aceites, vinos, todas las cosas que sean líquidos son tipo contenedores, que dentro del mismo contenedor tiene como un tubo cilíndrico que ayuda a que la carga se mantenga ahí. Después estamos los contenedores de plataforma. Solamente está la parte de abajo y nos sirve para esas cargas que, aparte que son súper dimensionados, son súper grandes, también tienen un peso extra. Entonces para esto se utiliza los contenedores de plataforma. Después vamos a seguir con la manipulación de carga. La manipulación o manipuleo de la carga, también llamada estiva, desestiva de la carga, abarca todas las operaciones de manejo de las mercancías, tanto en almacenes, plataformas, terminales de transporte, terminales portuarios, aeropuertos, en todo lado donde se tenga que cargar y descargar. Para esto hay que agilizar el trabajo, hay que facilitar las labores de los operadores. Muchas veces esto se hacía de forma manual, había personas que cargaban y descargaban. Hoy en día se ayudan con maquinaria, hay grúas, hay montacargas, hay las orugas, hay guías transportadoras, cintas transportadoras, plataformas. Han aparecido un montón de cosas para ayudar en este tema del manipuleo de la carga. Después estamos con el transporte internacional. Tiene como función el traslado de las mercancías desde un punto A, que es el país de origen, hasta un punto B, que es el país de destino, de forma que llegue a su destino dentro de un plazo acordado, usando los vehículos adecuados por los lugares que sí se pueden transitar. Es decir, el transporte tiene que ir de aquí a Arica o a Tambo Quemado. Entonces inicia aquí, tiene que salir por la exportación, tiene que ir por las carreteras permitidas, no puede ir por donde él quiera. Hay carreteras autorizadas para esto, digamos. Y si uno queda que va a ir en un camión solo, tiene que ir un camión solo. Si dice que va a ir un camión compartido, va a ir un camión compartido. Es todas esas cosas que vemos en el transporte. El transporte implica dos tipos de riesgos: un tipo de riesgo económico por daños cuando los camiones se siniestran, cuando los camiones se vuelcan y demás, pero también hay otras pérdidas materiales. Cuando se siniestra, a veces personas pueden perder la vida y demás, o los mismos conductores o los que están a cargo de estos transportes. En el transporte podemos ver los medios y los modos de transporte. Los medios y modos de transporte son diferentes. Los medios se refiere a los vehículos necesarios para el transporte. Es decir, si va a ser un carretero, un camión; si va a ser un ferroviario, un ferrocarril; si va a ser marítimo, un barco; si va a ser fluvial, una barcaza; si va a ser aéreo, un avión. Entonces, mientras que los modos de transporte nos hablan sobre carretero, aéreo, marítimo, ferroviario, vamos a ir explicando cada uno de estos.
El carretero nos permite enviar cualquier tipo de mercancías, incluso de productos perecederos y demás, pero este tipo de transportes funcionan para tramos cortos. Generalmente no funcionan para tramos largos porque se hace más cara. El transporte aéreo es la opción que es mucho más rápida en cualquier tipo de transporte, pero es la más cara. Este tipo de transporte es idóneo para mensajerías, para artículos de lujo, artículos sanitarios, farmacéuticos, o para algo que se requiera con suma urgencia, digamos. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a gastar más que cualquier otro transporte. El marítimo. El marítimo es la forma más económica que se puede transportar, o en el transporte internacional se puede transportar grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque un barco puede llevar miles de contenedores, entonces nos resulta mucho más económico. Entonces, pero lo malo que los marítimos tardan sí bastante tiempo, ¿no? Entonces, es, cuando uno no necesita una mercancía urgente, puede irse por un marítimo. El ferroviario. El ferroviario es un medio de transporte de bajo costo para volúmenes grandes y cargas pesadas. El transporte ferroviario es uno de los más seguros, casi nunca se vuelca, no se siniestra y demás. Es utilizado para graneles, minerales y demás, y resulta mucho más económico. Lo malo es que en varios países no está bien desarrollado este tema del transporte ferroviario. El transporte fluvial. El transporte fluvial es el transporte que va por los ríos, las barcazas que llevan por los ríos. Es algo complementario al transporte marítimo. ¿Por qué? Porque primero lo vas a llevar por un río, va a salir hasta una desembocadura donde va a haber un puerto y lo vas a terminar cargando a un barco. Entonces es algo complementario. Tienen que existir sí o sí puestos en las desembocaduras y tiene que ser, el lago tiene que ser sí o sí navegable. El multimodal es combinar cualquiera de estos transportes. Puedes combinar uno o más, puedes combinar dos o más de dos transportes. Por lo general, en los transportes internacionales sí o sí se utiliza el multimodal, porque si nosotros vamos a enviar un producto de aquí a China, a Europa y demás, vamos a agarrar para el tramo corto un terrestre. Por más que no fuéramos un país que no tiene mar, supongamos que estamos hablando de Chile, la fábrica se encuentra en otro lado y hasta el puerto va a tener que agarrar un transporte terrestre, de ahí agarró un barco hasta Alemania y de Alemania va a haber otro transporte terrestre que va a llevar hasta los almacenes. Entonces es muy utilizado el transporte multimodal en este tipo de comercio internacional. Hay otros tipos de transporte que se utilizan para mercancías exactas, por ejemplo los ductos, tuberías y cables. Por los ductos o tuberías generalmente se transporta gas licuado, petróleo, se puede transportar igual aceite, y por los cables se puede transportar internet. Se ha visto que por el océano pasa un cable de red internet, se puede exportar o importar energía eléctrica y demás. Seguimos con la documentación. La documentación que vamos a ir viendo siempre en estas DFI son, para empezar, la factura comercial que nos da el vendedor, la lista de empaque detalla cuántas cajas vienen, qué peso tiene y demás. Si va a ser por barco, nos van a emitir un BL, Bill of Lading. Si va a ser por vuelo, va a ser un Airwheel Bill, que es parecido a un Bill of Lading. En el terrestre o en el carretero vamos a utilizar MIRC y CRT, manifiesto o carta porter, el CRT llamado también carta porter y el MIC, manifiesto internacional de carga. Vamos a ver documentos como certificados de origen. Los certificados de origen son muy necesarios cuando pertenecemos a tratados internacionales para reducir nuestros aranceles. Necesitamos tal vez autorizaciones previas para traer algún tipo de mercancía que necesite esta autorización,
cuando estamos importando productos alimenticios entre SENASA con permisos fitosanitarios. Si vamos a importar ganado, por ejemplo, va a entrar permisos zoosanitarios, y demás son los documentos que van a ver sí o sí. Vamos a explicar un poco más sobre los seguros. Los seguros en la logística internacional son muy importantes porque nos ayudan a minimizar los riesgos que existen. Siempre van a existir muchos riesgos porque los tramos son muy largos. Entonces, en este traslado de mercancías siempre puede pasar algo. Entonces, según el Instituto de Aseguradores de Londres, los seguros se pueden clasificar según la cobertura que nos den. Se pueden clasificar en tipo A, tipo B y tipo C. Vamos a explicar las tres diferentes coberturas que tenemos. La cláusula C es la cobertura máxima. La cobertura C es a todo riesgo, también llamada. Esta nos puede devolver pérdidas, daños de mercancías, nos cubre casi todo. Lo que no nos cubre son las guerras, huelgas y demás. Son pocas cosas las que nos cubren. Esta cláusula puede ser utilizada muy bien en tipo de mercancías valiosas, en tipo de mercancías perecederas, en tipo de mercancías frágiles y demás. Tenemos un tipo B que no nos cubre tantas cosas, es una cobertura media, nos va a cubrir varias cosas. Ahí tenemos que pensar en que podemos utilizar, por ejemplo, una carga sobredimensionada. Si muy bien un tractor puede ser bastante caro, pero es difícil que se dañe. Entonces ahí podemos contratar una cláusula tipo B. Y la tipo A es una cobertura mínima. No nos cubre muchas cosas, solo nos cubre, por ejemplo, daños causados por avería común, incendios, naufragios o maremotos, una colisión que haya tenido, un vuelco. Este tipo de seguros lo podemos utilizar en mercancías que, por ejemplo, como el fierro no se va a perecer, es difícil que se pierda, por más que un camión se vuelque, el fierro no le va a pasar nada. Entonces ese va a gastar tal vez en un tipo C, no podemos ir por un tipo A. Después vamos a ir viendo los costos de la DFI. La DFI, el proceso logístico que consiste en colocar un producto en el mercado extranjero es largo. Entonces ahí tenemos varias cosas que cumplir en las negociaciones entre el comprador y el vendedor. Su objetivo de la DFI principalmente es reducir los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega, que es el destino. Los costos directos son los materiales, el empaque, embalaje, la unitarización, la documentación que vamos a requerir para importar o exportar esa mercancía, el manipuleo, que es la estiva, desestiva, carga, descarga, los transportes, ya sean terrestres, marítimos, los seguros que tenemos que comprar, ya son tipo B, A, C, los almacenes, por ejemplo, cuando vamos a llevar un FAST, vamos a necesitar almacenes, ya sean en puertos y demás, también los aranceles, los costos bancarios, cuando agarramos y enviamos dinero, nos cobran un porcentaje, todos esos son los tributos aduaneros, IVA, todos esos son costos directos. Los costos indirectos hay dos, los administrativos y los de capital. Los administrativos son cuando nosotros decidimos contratar una empresa. Si somos una pequeña empresa, ya sea una pyme, y no tenemos toda esa logística, contratamos a un forwarder, contratamos, por ejemplo, podemos contratar o subcontratar a personas que se encarguen de eso, que sepan hacer mejor que nosotros. Entonces, esos son los administrativos. Ahora, si esos administrativos, si nosotros es nuestra propia empresa la que va a hacer, pero nosotros necesitamos mandar a una persona de viaje para que vaya a corroborar la mercancía o para que vaya a sacar un permiso o necesita ir a documentar algo, estos son los gastos administrativos que incurren de forma indirecta.
Entonces, los de capital corresponden al dinero invertido, al dinero parado que está. Nosotros cuando hacemos una importación, una DFI, agarramos un capital y lo mandamos. Pagan desde la misma mercancía, supongamos que cuesta $50,000, más todos los gastos que vamos a ir teniendo, desde el flete marítimo, el terrestre, todos esos gastos son un capital que está parado, que no está generando dinero, que no nos está dando una utilidad ni tampoco nos está rindiendo un interés. Entonces, ese es un costo indirecto. Podemos agarrar ese capital y si es un largo tiempo nos va y es un monto alto, va a ser no perjuicio, sino que nos va a costar más una DFI. Entonces, mientras menor sea el tiempo de tránsito, menor va a ser el costo de capital inmovilizado. Incoterms. Los Incoterms los podemos dividir en dos partes. Los Incoterms utilizados multimodal y los Incoterms utilizados solo para marítimo. Los Incoterms han sido creados en 1916, después de la Segunda Guerra Mundial. Los Incoterms son una guía que se han ido actualizando, generalmente cada 10 años se actualizan los Incoterms. Ha visto varios Incoterms que han existido y hoy en día no existen. Los Incoterms que vamos a ver son los 2020. Los Incoterms obligan o dan parámetros tanto al importador como al exportador de quién debe cumplir qué cosas, pero esto se respalda con un contrato de compra y venta internacional. ¿Por qué? Porque por un Incoterm nosotros no podemos pedir garantía. Por un Incoterm no podemos decir, no, vos tenías que pagar esto. Entonces el Incoterm solamente es la guía para hacer un buen contrato de comercio internacional. ¿Ya? El Incoterm nos sirve para la DFI, para saber cuánto la mercancía nos cuesta hasta ese punto. Si nosotros no es lo mismo comprar un ex-work a comprar un FAS, un FOB, un DDP, entonces ahí tenemos que saber hasta ese Incoterm cuánto realmente nos cuesta las mercancías. Para eso nos sirven los Incoterm. Ya en el contrato comercial ya lo podemos poner arbitrajes, responsabilidades y detallarlos más, pero estos solamente son guías que nos sirven. Por ejemplo, el ex-work entregado en fábrica tal vez es el Incoterm más básico para el lado del vendedor y no del comprador. El vendedor solamente tiene que entregar la mercancía, obviamente debidamente embalada, en su fábrica. No la tiene que cargar, no la tiene que cargar sobre ningún transporte, ni llevarlo de aquí a, no sé, 2 kilómetros y me entregas. No, es en la misma fábrica. Este únicamente tiene que emitir la factura y la lista de empaque, la factura comercial de lo que está vendiendo y la lista que detalla todos los productos que están. El comprador debe realizar absolutamente todo, desde cargar la mercancía, desde hacer el trámite de exportación, los fletes, seguros, el trámite de importación, carguíos y demás. Se encarga absolutamente de todo. Después está el FCA. El FCA también llamado significa franco porteador. El vendedor deberá entregar las mercancías, aparte de entregar con su factura y lista de empaque, tiene que hacer el despacho de exportación y tiene que entregar las mercancías en un lugar acordado. Este lugar sí o sí tiene que encontrarse dentro del territorio del vendedor. Es decir, si yo soy el exportador, tiene que ser dentro de Bolivia, puede ser hasta llegar máximo hasta la frontera, pero dentro del territorio del vendedor. El comprador ya se encarga de contratar los transportes, seguros, el despacho de importación y demás. Después seguimos con el CPT. El CPT es transporte pagado hasta. El vendedor se encarga ya de dar la lista de empaque, documentación, de hacer la exportación. También se encarga de pagar el flete y entregar en el país del comprador, en el país de destino. Pero aquí tengamos bien en cuenta que el riesgo, la transmisión de riesgo que llamamos,
es solamente hasta el país de origen. Si muy bien nos van a entregar en el país de destino, la transmisión de riesgo se hace en el país de origen. Y el comprador ya lo recibe en su país, él solamente se encarga de hacer el despacho de importación. Después tenemos el SIP. El SIP, transporte y seguros pagados hasta. La diferencia del CPT y el SIP es que este incluye un seguro. Este seguro tiene que ser solamente un tipo A, un seguro básico, como llamamos un seguro como para fierro, así. No es una cobertura mínima, no nos dicen que tengamos que pagar un B o un C, nos dicen que deberá pagar el vendedor un tipo de seguro A. También es entregado en el país de origen, la transmisión de riesgos iguales en el país de origen. El comprador debe hacerse cargo del despacho. Es bueno decir que en este tema del seguro no es bueno confiarse. Tal vez podamos como compradores comprar otro tipo de seguro, tal vez más alto, o modificar ese tipo de seguro en un contrato internacional. Después seguimos con DAP. DAP. La diferencia del SIP, del SIF con el DAP es que el DAP igual nos van a entregar en el país de destino, es decir, que van a hacer todos los trámites de exportación, van a pagar todo, no el seguro, van a pagar los fletes y demás, hasta el punto convenido en destino. Pero aquí cambia la figura del traspaso de riesgo. El traspaso de riesgo, si muy bien en los anteriores se traspasaba en origen, ahora se traspasa en el país de destino. Es decir, que el que corre todos los riesgos, en este caso es el vendedor, y el comprador solamente en el despacho y demás. Después tenemos el DPU, a diferencia del DAP, es entrega y descarga. El DPU, igual, el vendedor tiene que hacer todos los trámites, hacer la exportación, pagar fletes, no nos incluye ningún tipo de seguro, pero a diferencia del DAP, nos dice que tiene que descargar la mercancía. La transmisión de riesgo se hace en el país de destino y tiene que descargar ya sea en su almacén o en el lugar convenido. El vendedor solo tiene que hacer el despacho de importación y pagar la mercancía únicamente. Después seguimos con el DDP. El DDP es lo contrario de un export. En este caso el vendedor se hace cargo absolutamente todo desde fábrica hasta hacerlo llegar al comprador, pero excepto la descarga. No está obligado a descargar. En esto la diferencia sería que el vendedor también paga el despacho de importación, ¿no?, en el país de destino. Entonces él paga absolutamente todo. En este caso solamente el comprador solamente tendrá que descargar y pagar la mercancía únicamente. Los despachos marítimos son 4: el FAS, FOB, CFR y SIF. El FAS, al costado del buque. Al costado del buque, este Incoterm se utiliza mucho para los tipos de carga granel. Generalmente, ¿por qué? Porque se tiene que almacenar a un costado del buque. Las cargas a granel muchas veces van llevando toneladas y van acopiando para cargar en uno todo esto, o los minerales para cargar todo en uno. Entonces, generalmente sirve muy bien para este tipo de mercancías, un FAS. Los riesgos y costos de verdad son hasta que la mercancía se encuentre al costado del buque. Desde ese punto el comprador asume gastos y riesgos. Frasco a bordo, FOB. Este Incoterm tal vez es uno de los más usados, muchas veces tal vez mal usado, porque nos dicen que los Incoterm marítimos no se deben utilizar con contenedores, pero muchas veces se utilizan. Entonces este FOB es un Incoterm que a veces es utilizada, una mercancía unitarizada. Esto pasa porque a veces uno compra y todavía no le paga el 100% al vendedor. Entonces el vendedor agarra el documento de BL hasta que el comprador termine de cancelar y recién libera el BL. Entonces tal vez por eso es utilizado en carga unitarizada, ¿no?
La transmisión de riesgo es cuando esté sobre buque, de ahí todo el otro paga, el comprador paga todo. Ahí no nos hablan de seguros ni nada. En el CFR también utilizado para marítimo, este Incoterm nos dice que el vendedor deberá pagar todos los costos de importación más el flete principal, pero la transmisión de riesgos es traspasada cuando la mercancía se encuentra sobre el buque en origen y no en destino, por si acaso. El CIF, costo, seguro y flete. Este Incoterm, el vendedor deberá pagar todos los costos, fletes, como en el CIP. La diferencia es que nos obliga que en este caso el tipo de seguro a contratar, decíamos que en el otro era un tipo A nomás, en este caso sí nos piden un tipo C, que es un todo riesgo. La diferencia del CIP y del CIF tal vez en cuestión de seguros. Con eso terminamos todo lo que son Incoterm. Espero que haya quedado claro toda la explicación y buenas noches.